A quienes se van sumando. Gracias por acompañarnos. En unos minutitos vamos a comenzar. Bien, mientras tanto, si quieren irnos contando de dónde son, de dónde nos miran y a qué se dedican en la empresa, o por el contrario, si no están trabajando actualmente o lo que fuere, siempre es bienvenido, siempre suma. Hacemos o tratamos de hacer webinars lo más interactivos posibles, así que bueno, los leo ahí en el chat. Eh, Mientras esperamos unos minutitos, así otras personas que pueden estar un poquito demoradas se van sumando. Bien, ahora sí, vamos a dar inicio a nuestro webinar de hoy, que como saben va a tratar sobre transformación digital y sobre algunas tendencias. También obviamente cómo ha comenzado, ¿sí?, este proceso, cuál fue el origen, cuáles han sido los disparadores, pero sobre todo cuáles son las implicancias en dos sentidos. Por un lado, cuáles son las implicancias de la transformación digital para las empresas, y sobre todo también este webinar va a apuntar a dar algunos consejos respecto de cómo comenzar estos procesos, qué tomar en cuenta y qué quizás puede quedar para un segundo estadio o incluso quizás jamás se produzca como cambio en sí. Entonces, para poder hablar de qué es realmente transformación digital, siempre entendemos que lo ideal es ir a los orígenes y a partir de esto empezar a entender cuál ha sido el impacto. Como les decía al inicio y para quienes se han ido sumando en estos minutos, la idea es hacer un webinar sumamente interactivo, así que en cualquier momento que tengan dudas o que tengan alguna pregunta, no duden hacerla en el chat, eh, para que de esa manera, bueno, no dejemos nada abierto y sin responder en la medida de lo posible. Como probablemente sepan, sí, nosotros somos Drew y somos una empresa que nos autodefinimos como una consultora de negocios a nivel global, es decir, una consultora integral. Y si bien la idea no es hablar demasiado de nosotros, solamente para darles un poco de contexto y que nos conozcan un poquito más y que entiendan también por qué damos estos webinars, básicamente es porque nos apasiona ayudar a otras empresas a trabajar mejor todos los días y sobre todo nos apasiona ayudar a las personas a que puedan crecer profesionalmente y que puedan de alguna manera ir desarrollándose en el mundo empresarial. Y en pocas palabras, en términos de qué hacemos, siempre decimos de que durante muchos años el mundo de la tecnología con el mundo de los negocios hablaban en dos lenguajes distintos. Entonces, básicamente, las personas de negocio entendían qué necesitaba la empresa para funcionar mejor y las empresas de tecnología sabían, bueno, de soluciones en sí, pero no lograban conectarse. Entonces, un poco nuestro rol es tratar de ser intermediarios en esto y conectar a estos dos mundos, perdón, bueno, que durante años han vivido desconectados. En líneas muy generales y de manera reducida o resumida, perdón, lo que hacemos es ayudar a las empresas a crecer de manera ordenada, pero también de manera planificada y robusta. Y lo hacemos en 5 áreas de negocio. Esto tiene que ver en People First, marketing y procesos comerciales, productividad y procesos en general, soluciones inteligentes para la industria, como puede ser Industria 4.0, analíticas y demás, y también soluciones de management. Pero bueno, el objetivo de este webinar no es tanto hablar de nosotros, así que esto lo vamos a pasar rápido. Tal cual como decimos al inicio, muchas veces nos topamos con problemas en las empresas a las cuales ayudamos que son susceptibles a ser resueltos vía tecnología, y es por esto de que somos partners de algunas plataformas de software en la nube. Hoy no vamos a hablar de ninguna en particular, incluso no vamos a hablar de ninguna solución de software, sino que vamos a ir
a lo realmente profundo, es decir, al core de lo que es la transformación, e incluso vamos a entender qué es y qué no es transformación en términos de herramienta. Entonces, en líneas muy generales, sí, para darles un poco de panorama de nuestro abanico de softwares, estas son las plataformas a las cuales representamos, pero en esto siempre decimos que somos como el médico, es decir, no recomendamos herramientas por recomendar, e incluso a algunos de nuestros clientes puede que les recomendemos una plataforma y a otras otra. La idea es que cada empresa va a pasar por estadios distintos y puede que haya momentos o incluso etapas en que una herramienta se adapte mejor que en otros. Así que bueno, esa es un poco nuestra filosofía de trabajo. Y ahora sí, para entrar ya de lleno en la agenda de nuestro webinar de hoy, está dividida en 6 puntos. En primer lugar, vamos a comenzar con algunos conceptos introductorios sobre transformación digital, cómo nace esta tendencia y sobre todo qué impacto tiene hoy por hoy en los negocios. Después algunos aspectos claves a tener en cuenta, es decir, ok, no software no es transformación digital, algo que probablemente ya sea conocido por todos, pero vamos a hablar entonces de qué sí es transformar digitalmente una empresa y tomar a la cadena de suministros como un eje para hacerlo de manera efectiva. En tercer punto vamos a hablar de los nuevos paradigmas, es decir, qué quieren las personas, por qué la transformación digital está tan unida a los cambios en el consumidor y sobre todo en la sociedad moderna, y cómo la cultura organizacional se va a convertir en un catalizador o incluso en lo contrario para desarrollar un proceso de transformación realmente exitoso. El punto 4 es romper los hilos, es decir, vamos a tener que desafiar para poder transformar a la empresa a la manera tradicional en que operábamos y en exponer nuestros procesos al cliente. También vamos a estar compartiendo un poco de esto. Y en el quinto y sexto punto es el punto 5, hablar de estructuras digitales, es decir, cómo típicamente se organizan hoy por hoy las empresas y cómo debieran comenzar a organizarse. Y una vez que modificamos la estructura, ¿sí? Si entendemos que las empresas son de alguna manera organizaciones que están pensadas para conducir o administrar el poder bien entendido, ¿sí? Obviamente que cambiar la estructura va a modificar las relaciones entre las personas y cómo se tienen que dar correctamente las relaciones de responsabilidades y el liderazgo para que sea realmente efectivo. Y por último, sobre todo para dejarlos un poco pensando en sus propios modelos de negocio, en sus propios proyectos o en sus propias empresas, algo de inspiración empresarial que tiene que ver con, ok, cómo identificar oportunidades de transformación digital o cómo identificar hacia dónde es posible que la industria o el mercado al cual pertenecemos cambie o mute en un futuro no muy lejano. Y por último, obviamente, un espacio de preguntas y respuestas, como en cada webinar, pero tal cual como les decía al comienzo, en cualquier momento que tengan una duda o una pregunta, no duden en hacerla. Valga la redundancia, a su vez nos acompaña Carla, que va a estar ayudándoles desde el chat con cualquier consulta. Así que, hechas las presentaciones, mi nombre es Fernando Rivarola y en el chat nos acompaña Carla Petrocelli. Vamos a comenzar. Entonces, vamos con algunos conceptos introductorios respecto de qué es y qué no es transformación digital, entre otras. Entonces, ¿cómo nace este concepto? Bueno, básicamente cuando hablamos de transformación digital, lo que estamos haciendo es ponerle un nombre o ponerle un señalador a una etapa más en lo que es las grandes revoluciones industriales que la mayoría de nosotros hemos estudiado, ya sea en la escuela o luego en la universidad, donde ha habido algunos momentos que han sido críticos, como la electricidad, la máquina a vapor, la producción en serie y demás. Entonces, todo lo que entra dentro de Industria 4.0, ¿sí? Es parte de lo que se ha dado a llamar en transformación digital. Ahora bien, para poder hablar con claridad de fechas de comienzo y demás, es realmente difícil, ¿sí? En el sentido de que es un concepto bastante, en primer lugar, es un concepto bastante reciente y en segundo lugar, es bastante subjetivo. Por eso seguramente han leído y han escuchado hablar en términos de olas, ¿sí? Es decir, no se puede entender exactamente dónde comenzó y tampoco a dónde finaliza una y la otra, sino que se han ido solapando a lo largo del tiempo. Pero sí es cierto que a partir del 2000 podemos hablar de que la transformación digital se convirtió en un concepto por sí mismo, un concepto con entidad propia y a partir del cual las empresas comenzaron a pensar en esto y comenzaron sobre todo a darle importancia en el modelo de negocios y demás. Entonces,
sin ánimos de aburrirlos demasiado y sin ánimos quizás incluso de ahondar en cuestiones que ya conozcan, ¿sí? Previamente decimos que la evolución histórica de cada una de las revoluciones industriales se divide en 4 grandes fases. Hoy obviamente estamos atravesando la cuarta, ¿sí? Donde básicamente Industria 1.0, uno de los hitos fundamentales es la creación de las máquinas a vapor. En Industria 2.0 lo que ocurre es que las empresas comienzan a construirse para, de alguna manera, administrar y gestionar procesos de producción en serie. Y en Industria 3.0 ya la producción no depende 100% de las personas, sino que algunos procesos se comienzan a robotizar, pero digamos que eran procesos automatizados, no inteligentes. Es decir, había una máquina que tenía la capacidad de repetir un proceso, pero sin generar información y sin tomar decisiones en base a este proceso en sí mismo. Con lo cual dependían 100% de los seres humanos. Ahora, a partir de lo que tiene que ver con Industria 4.0, ¿sí? Y con la transformación digital, esto cambia y es un cambio de paradigma bastante fuerte porque es la primera vez en que la información se vuelve más valioso que un activo tangible y a su vez en que las personas dejan de ser el core. Es decir, las personas como tal ¿sí? Se convierten en una pieza fundamental, pero que la mayor parte de los procesos no los requieren para funcionar. Entonces el rol de las personas cambia totalmente y bueno, lógicamente las empresas van a comenzar a valorar cuestiones diferentes. Ahora, ¿por qué me pareció sumamente interesante incluir este slide en la presentación? Porque vamos a ver que muchos de los vicios, si se quiere, empresariales de hoy, nacen y tienen origen en los conceptos de la ciencia administrativa que surge en lo que es Industria 2.0. Estamos hablando de 1800 y finales de 1800 con el muy conocido Taylor, ¿sí? Muchas de las maneras en que hoy se diseñan los procesos o de la manera en que las empresas de hace 10, 15, 20 años e incluso más diseñaban sus procesos estaban pensados para una lógica de producción en serie y para estructuras bastante burocráticas. Ahora, los cambios en el entorno hacen que estas estructuras ya no tengan mucho sentido, así que vamos a ir desandando un poco más de esto a lo largo del webinar. Ahora bien, cuando hablamos de transformación digital, está interesante también tener algunas métricas y entender en números cómo está el resto del mundo en esto. Entonces, solamente el 5% de las empresas se considera que tienen procesos consolidados de transformación. Y cuando hablamos de procesos consolidados, jamás podemos hablar en sí de un proceso que comienza y culmina, ¿sí? Sino que es un proceso que incluye de alguna manera per se una idea de comienzo pero no de fin, casi de mejora continua o desarrollo continuo. Y esto también nos va a dar la pauta de por qué hay hoy en día, digamos, tantas personas involucradas en esta clase de búsqueda, ¿sí? Y por qué hay tantas empresas que están de alguna manera interesadas en obtener talento que les pueda ayudar en este sentido. Entonces, el 36% de las grandes empresas en el mundo, o incluso de las empresas en el mundo, ya están haciendo inversiones, ¿sí? Ya están lanzadas estas inversiones para ayudarles para ir en esta dirección. Y un 33% de las empresas ya han tomado la decisión firme de comenzar. Es decir, ya tienen planes concretos, pero todavía no han realizado desembolsos en este sentido. Pero, y el número que es más, no sé si preocupante, pero al menos interesante, es que todavía una cuarta parte de las empresas a nivel global todavía no han comenzado de ninguna manera con este proyecto. Decimos proyecto porque decíamos no tiene fecha de fin, con lo cual esto habla a las claras de por qué hay tantas personas buscando formarse en esto y por qué hay tanto auge e interés al respecto. O sea, si lo pensamos, esto no tiene que ver solamente con una cuestión de necesidad empresarial, pero también de oportunidad para los profesionales del futuro, para los profesionales hoy, y también porque esto va a abrir obviamente un montón de oportunidades en términos de negocio para ayudar y asistir a las empresas que van en esta dirección. Ahora bien, como cualquier cambio, sí, depende de algunos incentivos o depende de algunas mecánicas que los pongan en funcionamiento. Entonces, hay 6 fuerzas típicas que se entienden que son las que han dado origen al cambio y son las que han puesto en marcha este proceso de transformación digital.
Entonces, vamos a ir uno por uno con cada uno de estos. Bien, como casi todo lo que ocurre en la empresa, lo más importante es tener en cuenta de que ninguna organización existe por sí misma, sino que existe para servir a su entorno. Aún incluso las ONGs y su misión, más allá de lo estrictamente formal, es decir, si aquello por lo cual la ONG, la empresa, lo que fuera, fue formada o fue constituida, desaparece, la empresa también va a desaparecer. Entonces, si entendemos que la empresa no es otra cosa más que un sistema sumamente permeable, todo lo que ocurra afuera, evidentemente va a terminar impactando en cómo hoy pensamos y diseñamos nuestras organizaciones. Entonces, uno de los principales motores que ha empujado y acelerado la transformación digital tiene que ver con un cambio en el consumidor y en el deseo de experiencias personalizadas. Básicamente y en líneas generales, lo que estamos diciendo es que las personas ya no quieren un tratamiento en masa, que como veíamos tiene que ver con la industria 2.0, ¿sí? Con los primeros procesos de automatización y de producción en serie, sino que cada persona va a valorar mucho más su propia experiencia y quiere tener un disfrute que sea distinto a otro comprador de cualquier parte del mundo. Entonces, en esto pueden comenzar a ver algunos casos de estudio en esto, como puede ser la producción de zapatillas que lanzó en su momento Nike, ¿sí? Donde cada persona puede diseñar su propio modelo de calzado como lo desee, o incluso películas de Netflix donde cada persona puede ir desenvolviendo su propia película, ¿sí? No sé si han tenido la oportunidad de experimentar con esa clase de películas, donde dos personas distintas sentadas a la misma hora pueden ver películas totalmente distintas en función de qué deseen ver. Entonces, esto ha sido realmente un motor y obviamente se va a seguir profundizando. Y por otro lado, ya desde un aspecto mucho más competitivo, es decir, de empresa a empresa, hay una presión exponencial en volverse más productivos y en hacer más con menos. A medida de que el entorno competitivo se vuelve más álgido, las empresas están buscando optimizar sus recursos y esto hace que la transformación digital cobre otro nivel de relevancia porque básicamente tiene la capacidad de que las empresas con estructuras de trabajo similares en cuanto a inversión puedan atender mejor a sus clientes y por lo tanto ponernos en una mejor posición competitiva. En tercer punto, y sumamente clave, y de hecho acá es donde aparecen todos los ejemplos trillados que seguramente todos han escuchado mencionar, como la desaparición de Kodak o la desaparición de Blockbuster, la desaparición durante muchos años de Nokia, ¿sí? Que recién ahora vuelve al mercado, o por ejemplo la desaparición de BlackBerry. Todos esos ejemplos típicos, ¿sí? De disrupción de tecnología y demás están explicados en este punto 3. Es decir, desaparecen las barreras entre industrias y se produce un proceso de migración de valor. Entonces, ¿de qué estamos hablando en esto? De lo que estamos diciendo es que las empresas ya no pueden pensar como lo hacían quizás hace 20 o 30 años atrás, donde mi competidor eran solamente las empresas que estaban dentro de mi propio sector industrial o dentro de mi propio nicho, sino que hay que poner mucho más que antes el foco en qué es lo que mi empresa resuelve para el cliente y en base a esto, qué otros jugadores hay en el mapa que podrían hacer esto como lo hace mi empresa o incluso como lo hacen, perdón, o incluso mejor, ¿sí? Entonces, y acá de nuevo yendo al ejemplo trillado, pero que es siempre efectivo para ejemplificar esto, lo que Kodak no vio es de que ya no competía con Nikon o ya no competía con otras empresas de fotografía, sino que el competidor más fuerte era en la industria de los teléfonos celulares que lo hizo desaparecer. Entonces, esta barrera intraindustrias que tiene que ver con qué soluciona una industria versus otra, a medida que la tecnología avanza, hace de que se vuelva mucho más frágil, ¿sí? Entonces, tenemos que comenzar a atender de que la competencia esté en todos lados. Y la migración de valor tiene que ver con que las personas, ¿sí? Compran o de alguna manera adquieren productos y servicios cuando ven valor en una determinada solución. Ahora bien, hoy el flujo de información es tan alto de que cualquier cambio competitivo que haga desaparecer una barrera industrial va a ser captado instantáneamente por el consumidor o por el comprador potencial. Entonces, todo ese valor se va a ir de esa solución o de esa industria hacia la nueva, ¿sí? Entonces, este es el caso de Blockbuster hacia plataformas de streaming, o de Nokia hacia las plataformas de teléfonos celulares, o de BlackBerry hacia, por ejemplo, iPhone, ¿sí?
Entonces, eso tiene que ver con el punto 3. En el punto 4 estamos hablando de que uno de los cambios también importantes respecto a cómo las empresas trabajaban y cómo tienen que adaptarse ahora, hace referencia hacia la presión hacia las economías verdes y las energías renovables. Es decir, el consumidor ya no está solamente preocupado por obtener una solución, sino también por el impacto que esto va a tener, y cada vez nos enfrentamos a un competidor, a un consumidor, perdón, mucho más ético. Es decir, no solo que valora su experiencia, sino que también va a juzgarnos por nuestra capacidad de mitigar o de cuál es nuestro impacto respecto del entorno. Y un punto sumamente importante tiene que ver con un cambio en el paradigma de negocios. Seguramente hayan leído muchas noticias en revistas, en medios locales o en general, de que grandes empresas compran compañías muy chiquititas o que grandes empresas invierten en las nuevas startups o invierten en empresas pequeñas sin absorberlas. Y esto tiene que ver con un cambio totalmente paradigmático en cómo se hacían negocios antes y cómo se hacen ahora, donde las empresas más grandes notaron que sus estructuras son bastante pesadas y que les cuesta mucho más cambiar rápidamente o percibir cambios al nivel del consumidor. Entonces, la competencia tan directa ha sido reemplazada por una idea de colaboración entre corporaciones y entre startups, y entre corporaciones y startups. Ahora, ¿por qué decimos de que cada vez es más frecuente que empresas del mismo sector industrial que antes competían, ahora colaboran? Bueno, este punto número 5 está totalmente vinculado con el punto número 3 y con la migración de valor. Es decir, antes entendíamos de que mi competidor estaba solamente en mi sector industrial, pero ahora mi competidor es también mi aliado para pelear competitivamente contra empresas de otro sector con las cuales no tenemos las mismas armas o no estamos igualmente preparados. Entonces, comienza a pasar de que muchas empresas de un mismo sector que durante 20, 30, 40 años compitieron, hoy se alían estratégicamente porque la competencia está fuera. ¿Sí? Entonces, pensemos cómo esto ha tenido un impacto con las plataformas, por ejemplo, de envíos locales, caso Pedido Ya, caso Rappi, caso Uber, respecto de cómo antes las empresas de logística funcionaban, ¿sí? Y por qué esto hoy les pone el foco competitivo fuera de su propio sector y por qué les conviene aliarse. Y al mismo tiempo, una creciente presión respecto de las regulaciones gubernamentales que también hacen que ciertas prácticas se pongan, vamos a decir, en el ojo de la tormenta y que sea clave gestionar. Entonces, esta presión por dar respuesta a nuevas legislaciones hace que las empresas tiendan a cambiar claramente. Entonces, hasta acá hemos entendido algunas cuestiones de historia, es decir, cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles han sido, digamos, los triggers o los gatillos que han puesto en marcha la transformación digital. Así que ahora vamos a ver algunos aspectos clave de qué es y qué no es y cómo comenzar estos procesos. Entonces, spoiler alert, es decir, nuevo software no es transformación digital. Simplemente comprar nueva tecnología es algo que las empresas han venido haciendo y ya han venido haciendo con bastante recurrencia en los últimos 30, 40 o 50 años. Y con la aceleración de la pandemia, otro spoiler alert es home office no es transformación digital, ¿sí? Esto es solamente una cuestión circunstancial, pero si todos los procesos de negocio y todos los procesos de trabajo, la manera en que las personas sirven a su cliente no ha cambiado, simplemente estamos hablando de cambios en la ejecución, pero no hay un cambio de fondo. ¿Ok? Entonces, la transformación digital tiene dos facetas y lo vamos a separar en excelencia operacional y disrupción de negocios. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos excelencia operacional? La excelencia operacional tiene que ver con cuál es nuestro core de negocios actual, o sea, qué hace nuestra empresa por nuestro cliente en términos de proceso e incrementar, ¿sí?, nuestro rendimiento y nuestra performance en esto. Entonces, por ejemplo, si somos una empresa de logística, por ejemplo, y nuestro tiempo de entrega típico es de 3 o 4 días, excelencia operacional tiene que ver con disminuir este lead time de 4 días a 2. ¿Sí? O si el tiempo de respuesta de un agente de servicio ante un reclamo, no lo sé, en una empresa de servicio es de 2 horas, excelencia operacional puede ser llevarlo a 15 minutos. Ahora bien,
esto no tiene que ver con cambiar lo que nosotros hacíamos, sino que estamos ejecutando esencialmente el mismo resultado de cara al cliente, pero estamos cambiando los procesos para que esto fluya de una manera mucho más rápida. Entonces, esa es una mitad. Obviamente, para ir hacia la excelencia operacional, va a haber una inclusión de tecnología casi siempre, va a haber una inclusión en transformar los procesos de trabajo, porque esta incorporación de tecnología nos va a forzar a hacer las cosas de una manera distinta, pero en líneas generales lo que estamos diciendo es, la empresa va a seguir haciendo exactamente lo mismo, pero mejor. La otra faceta de la transformación digital tiene que ver con la disrupción de negocios. Y acá sí, de lo que estamos hablando es de que la transformación digital tiene la capacidad de que las empresas comiencen a mirar a mercados que nunca antes habían sido su target, a mercados que nunca había servido, porque con una estructura de trabajo muy similar y con los mismos equipos de personas y demás, pero organizados de manera distinta y con una misión distinta, pueden comenzar a participar en negocios en los cuales nunca antes habían participado o incluso desarrollar soluciones que mi cliente todavía no necesita. Entonces, esta segunda faceta, junto a la excelencia operacional, es lo que convierte un proceso completo de transformación digital. Entonces, y para resumir, es o hacemos lo que veníamos haciendo, pero de una manera excelente en términos de prestaciones, en términos de performance, o bien transformamos lo que hacemos, pero de una manera totalmente disruptiva, de manera tal de que con una estructura core que permanece prácticamente igual, comenzamos a ofrecerle a nuestro cliente una solución totalmente distinta a la que estaba acostumbrado a consumir de nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros debiéramos tomar, digamos, como puntapié para ir hacia cualquiera de estas dos direcciones? Es decir, hacia la excelencia operacional o hacia la disrupción de negocios. Bien, el concepto clave en esto es el de supply chain o el de cadena de suministros, ¿sí? Que probablemente también hayan escuchado bastante en términos recientes. Y esto tiene que ver con que no podemos pensar en un proceso, por ejemplo, de excelencia operacional que vaya a cambiar radicalmente de la noche a la mañana, sino que esto va a tomar tiempo. Entonces, como establecía en su momento Pareto con el 80-20, aquellos procesos que se debieran poner primero en eje para eficientizarlos al máximo son aquellos que van a tener un resultado inmediato de cara al cliente. Entonces, cuando yo pienso en cuál es mi macro proceso que realmente entrega valor y cuáles son los procesos por los cuales mi cliente en definitiva me elige y obtiene un rendimiento por el dinero que nos da al comprarnos, esos son los que vamos a tener que revisar y que vamos a tener que transformar para que este proceso de disrupción digital sea realmente efectivo. Entonces, típicamente, sí, en una empresa, por ejemplo, industrial, acá vamos a tener el proceso de abastecimiento con todo lo que esto implica, es decir, compra, logística interna, logística de abastecimiento y demás. Luego probablemente un proceso de comercialización, de distribución, de administración y demás. Si lo pensamos, cada vez que este proceso fluya de la manera más ágil posible, con la menor fricción entre áreas y sobre todo dando visibilidad a clientes internos y a externos, es probable que esto fluya mucho mejor. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la capacidad de ser más transparentes con la información hacia nuestros proveedores, nuestra cadena de suministro va a funcionar mejor, o cuando nuestro cliente comienza a tener mucho mejor trazabilidad respecto de la entrega o de la prestación del producto y del servicio, ¿sí? También esto nos va a ayudar a que el cambio y el impacto sea mucho más rápido. También pensemos de que hoy estamos tratando de resolver un problema casi inercial, es decir, las empresas trabajan de la misma manera hace 40, 50 o más años y solo un 5% de las empresas hoy tienen esto realmente aceitado, el otro 95% se encuentra en un proceso ongoing, más o menos avanzado en esto. Ahora, esas empresas que, digamos, llevan la delantera y que realmente están marcando cuál es el rumbo y marcan el camino, están centrándose en la cadena de suministro como el eje, ¿sí? Y a partir de ella están poniendo sus mayores esfuerzos. ¿Qué pasa con todos los procesos que sean satélite y que realmente no son tan relevantes en este punto? Se van a dejar de lado, ¿sí? Entonces, todo lo que sea core del negocio va de alguna manera introducirse en este proceso de transformación y el resto va a quedar pendiente.
Y en esto incluso algunos especialistas señalan de que es utópico pensar que vamos a lograr transformar el 100% de nuestros procesos y que es clave obtener victorias tempranas. Y para obtenerlo, lo fundamental es enfocarse en este supply chain. Entonces, ¿cuál es el nuevo paradigma y hacia dónde están yendo los negocios en este sentido? Básicamente las empresas se están enfocando en lo que son ofertas digitales y para esto hay que tener muy en claro que hoy existen dos mundos que de alguna manera están colisionando. Por un lado, los deseos del comprador y en la otra vereda, lo que la tecnología puede darnos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas se enfocan solamente en una de estas dos aristas? Los resultados en general no son muy buenos. Entonces, vamos a empezar por esta esfera azul de las soluciones basadas en tecnología, ¿sí? Lo que estamos diciendo acá es, ok, existe una nueva tecnología que resuelve un determinado problema. Ahora, ¿qué pasa cuando mi cliente no ve valor en esto? ¿O qué pasa cuando mi cliente no está preparado para entender este ofrecimiento? ¿Yo realmente debería lanzar un producto en esto? ¿O debería transformar la manera en que trabajo si mi cliente no ve valor? Bueno, la respuesta, de acuerdo a los especialistas, es no. La razón la tiene el cliente y no importa digamos que haya una nueva tecnología si esto no aporta una solución o no aporta valor de cara al cliente. Esto no quiere decir que no lo vayamos a implementar, quiere decir de que no tiene prioridad. En lo que nos vamos a tener que enfocar es en qué es lo que mi cliente desea y a dónde se produce un match entre lo que mi cliente desea y lo que la tecnología hoy puede resolver. Entonces, cuando yo encuentre esta intersección, ¿sí? Realmente la empresa tiene que anticiparse o tiene que tratar de desarrollar rápido una solución en esto. Y eso es el concepto de ofertas digitales o digital offers. Es decir, la intersección entre aquello que el comprador desea y lo que la tecnología puede resolver. Ahora, ¿qué pasa si nuestra empresa realmente lidera el cambio y desarrollamos una solución que nadie está viendo, que incluso mi cliente o mi consumidor no sabe que necesita? Bien, el punto va a estar en desarrollar un proceso de educación para que mi comprador realmente lo desee, porque de otra manera lo que va a ocurrir es que yo voy a lanzar un producto o yo voy a lanzar una solución que el mercado no está listo para recibir y con lo cual no va a tener éxito. Si tomamos en cuenta además que casi siempre desarrollar una nueva solución o desarrollar un nuevo concepto requiere una inversión, si el mercado no está listo, realmente el retorno de la inversión va a ser demasiado prolongado en el tiempo y no vamos a lograr capitalizarlo. Entonces, es clave que mi mercado esté preparado para valorar mi solución y al final del día la razón la tiene el consumidor. Nuestro rol puede ser en educar y puede ser en influir desde ese punto, pero nunca una oferta digital debería lanzarse fuera de esta intersección. Y en esto también hay muchos ejemplos bastante trizados en empresas que lanzan un producto para un mercado que no está listo y por supuesto, bueno, fracasan rápidamente. Entonces, ya hemos hablado de qué es transformación y de qué no, cuáles son las facetas, por un lado excelencia operacional, por el otro disrupción en el mundo de los negocios y comenzar en términos en los términos más duros, es decir, en términos de core, en todo lo que tenga que ver con los procesos de supply chain, es decir, con todos los procesos de cadena de suministros. Ahora, ¿por dónde comenzar el cambio? Y esto es algo también que nos suelen preguntar a menudo, es decir, tengo que cambiar mi tecnología, tengo que cambiar mis procesos. ¿Por dónde? Bueno, la respuesta es, el cambio es de cultura. Por más loco que parezca, sí, y en esto el 100% de los expertos les diría, están de acuerdo, las empresas para realmente poder embarcarse exitosamente en un proceso de transformación digital, tienen que cambiar su cultura organizacional y casi todo lo que la empresa estaba de alguna manera o había aprendido a hacer, se va a poner en jaque y ese jaque tiene que venir desde las personas. Pensar en nuevos procesos, si la manera en que las personas trabajan no cambia, no va a ser efectivo. Cambiar la tecnología, si no cambiamos las maneras en que las personas piensan y pueden colaborar internamente, tampoco va a ser efectivo. Y básicamente es desde los mismos equipos de trabajo que este cambio tiene que empezar a fluir. Entonces, Steve Jobs, si mal no recuerdo, ¿sí? Dice una frase emblemática que es entendí que lo que yo debía hacer era contratar gente más inteligente que yo y no decirle qué hacer, sino dejarles a esas personas que me digan qué es lo que la empresa debía hacer. Entonces,
esa frase de alguna manera es el emblema hacia donde la transformación digital nos empuja, y tiene que ver con empresas mucho menos jerárquicas, ¿sí? Y con poder o con toma de decisiones cada vez menos centralizadas, y sobre todo llevar hacia equipos de trabajo. Ahora bien, para lograr eso vamos a tener que lograr romper una inercia bastante fuerte que tiene que ver con los hilos de trabajo y con la manera en que las empresas han trabajado históricamente. Hemos llegado a la mitad del webinar, así que voy a hacer una breve pausa por si alguien tiene una duda, una consulta, o incluso si quieren compartir alguna experiencia, si les ha tocado vivir un proceso de comenzar una transformación digital que no haya empezado por las personas, o bien si comenzaron desde la parte cultural y cuál es un poco de feedback al respecto de esto. Entonces, bueno, si quieren compartir algo, será bienvenido, y si no, lógicamente avanzamos con la agenda del webinar. ¿Por qué hablamos de silos? Bien, porque básicamente la manera en que las empresas han trabajado tradicionalmente tiene que ver con la división funcional. Y seguramente se recordarán que al comienzo del webinar yo les hablaba de que la industria 2.0 de alguna manera nos ha dejado con algunos vicios empresariales y con algunas lógicas de pensamiento que tienen que ver con la producción en serie. Bien, esa lógica de producción en serie, uno de los postulados más grandes que tenía, es de que las personas tenían un mejor rendimiento cuando se especializaban, está bien, en una determinada tarea, y cuando se especializaban en una determinada función. Entonces, si una persona solamente pintaba, eso era mucho más efectivo que si una persona pintaba, no lo sé, ¿sí? Y también ajustaba tornillos. Ahora bien, ese esquema de pensamiento y ese modelo de administración científica era sumamente valioso o era sumamente aplicable cuando los procesos eran industriales, número uno, y en segundo lugar, para esquemas de producción que hoy han desaparecido por completo. Y en esto también es bastante interesante recordar una frase de Henry Ford, que era, bueno, las personas pueden tener el auto del color que quieran, siempre y cuando sea negro, ¿sí? Entonces, si nosotros pensamos en cómo se compara eso a cómo trabajan las empresas hoy, y el primer postulado de las fuerzas que impulsan la transformación digital, que es las personas quieren una experiencia lo más personalizada posible, ¿sí? Entonces, pongamos en un término de 100 años, cómo ha cambiado el panorama empresarial de las empresas que hoy son líderes indiscutidas de la industria, de cualquier industria en sí, y cómo son hoy. Entonces decíamos, hoy yo puedo ver un final de una película distinta al de cada uno de ustedes, y hace 100 años uno de los padres de la industria automotriz decía, Ford solamente hace autos negros, si quieres un auto que sea otro color, no soy yo quien lo produce. Entonces, esa lógica de pensamiento en serie, a lo que se llevaba es de que a nivel de puesto se lograba, digamos, a través de especialización. Pero obviamente, para poder gestionar la especialización, hacían falta también áreas totalmente especializadas. Entonces, por eso surge la lógica de departamentos. ¿Ok? Entonces, en todas las empresas tradicionales nos vamos a encontrar con el departamento de compras, o el departamento o el área de operaciones, el departamento de ventas, el departamento de administración. En cambio, si hoy escuchan sobre todo las terminologías de las empresas un poco más grandes o de las startups modernas, van a comenzar a aparecer términos como el squad, el equipo o incluso la tribu, que tienen que ver con esta lógica de organización que ya no es totalmente de especialización, y donde todas las personas dentro de un mismo corner o todas las personas dentro de una misma arista saben lo mismo, desempeñan lo mismo, sino de que el talento se ha vuelto mucho más interdisciplinario y se requieren otra clase de interacciones. Entonces, típicamente, ¿sí? Si nosotros acá dibujásemos la supply chain que veíamos al comienzo, teníamos compras, que abastece operaciones, que abastece ventas y que abastece a su vez a procesos de administración, y entre ellos había algunas conexiones. Ahora, estas interconexiones no rompían los hilos, sino que ponían más o menos en comunicación un área con otra. Entonces, pensemos cuántas veces hemos escuchado discusiones típicas entre el área de ventas y el área de operaciones,
ventas que ofrece al cliente algo que luego operaciones no quiere entregar o que operaciones incluso no tiene la capacidad para entregar. Esto sea una empresa que entrega un producto o incluso que entrega un servicio, o las dificultades que administración le puede de alguna manera resultar al cliente y que esto termina siendo una barrera para ventas, o procesos de compra que se vuelven demasiado largos, ¿sí? Por procesos administrativos muy burocráticos. Entonces, típicamente, esto genera silos donde cada área no piensa en el cliente como eje, sino que piensa en desempeñar de la mejor manera su función. Y de hecho, estructuralmente, el área está concebida para eso. Entonces, hay KPIs, es decir, hay indicadores de compras, hay KPIs de operaciones, KPIs de ventas y KPIs de administración. En el mejor de los casos, también puede ocurrir de que no haya ninguno de estos. Ahora bien, si estamos diciendo de que el cambio es totalmente disruptivo, si el foco tiene que estar en el cliente y demás, obviamente de que si nosotros tenemos estos silos, probablemente nuestra empresa va a ser bastante lenta y la experiencia del cliente no va a ser la mejor. ¿Qué ocurre en el 90% de las empresas, al menos de Latinoamérica hoy? Básicamente que todo lo que es core, es decir, lo que son estos cilindros, están en alguna plataforma de trabajo tipo ERP, es decir, ERP por sus siglas en inglés, que casi siempre fue un desarrollo propio, y todos estos nexos de proceso son un Excel, son cadenas de emails o se tratan de resolver vía reuniones. Entonces, esto obviamente no es una plataforma muy robusta de trabajo, es bastante frágil, pero ha sido bastante funcional en los últimos 10, 20, 30 años. Ahora, esto está cambiando y lo que mi cliente necesita es de que yo le abra de alguna manera las puertas de la empresa, y por eso, a su vez, de que han comenzado a escuchar conceptos como squad, team etcétera en este sentido, también empiezan a aparecer conceptos como plataforma. ¿Sí? Y cuando hablamos de plataforma, lo que estamos diciendo es, vamos a derrumbar estos hilos y lo que vamos a hacer es ofrecer a mi cliente toda una estructura de trabajo de la cual él puede abastecerse y donde vamos a tratar de entregarle una experiencia de servicio lo más aceitada posible en esto. Entonces, hoy los procesos están mucho más expuestos al cliente. Pensemos, por ejemplo, en casos de empresas de logística donde yo tengo trazabilidad completa de mi paquete y si no la tengo, el consumidor ya lo está pidiendo, o incluso en empresas de medicina, ¿sí? Donde yo puedo entender en qué proceso o en qué parte están mis estudios, recibir mis resultados online y tener una cita con el médico 100% digital, entre otros, ¿no? O en casos de compras internacionales, ¿sí? Donde yo también puedo tener tracking completo de una pieza que fue producida en otro país, incluso por un montón de fabricantes. Entonces, esas plataformas de trabajo y esas plataformas donde mi cliente necesita información y necesita conectarse a mi cadena de suministro, hacen de que estas estructuras tradicionales ya no vayan a ser efectivas. Entonces, ¿cuáles son los nuevos esquemas de trabajo y en qué están trabajando básicamente, valga la redundancia, las empresas líderes en el mundo? ¿Qué es lo que están de alguna manera postulando? Por un lado, de que hay un núcleo operativo de trabajo que no va a estar expuesto a mi cliente, ¿sí? Y este es mi núcleo duro. Es decir, esto es todo lo que me permite a nivel de estructura operativa entregar el producto o entregar el servicio que mi compañía brinda al cliente. ¿Sí? Entonces, este es el core. Ahora bien, todo mi entorno, ¿sí? Va a necesitar información que se desprende de esta estructura operativa de trabajo, y lo que yo debería hacer es no exponer mi núcleo, sino darle acceso a una plataforma digital donde mi cliente sea cada vez más autónomo y pueda consultar la información que necesita, hacer pedidos, agendar reuniones, hablar con mi equipo sin alterar la estructura operativa. Y todo esto a su vez tiene que ser, digamos, cimentado por una estructura tecnológica corporativa. Entonces pensemos, por ejemplo, cuando estamos hablando de una aplicación, y aquí me vuelvo, por ejemplo, al ejemplo de Uber, ¿sí? Cuando yo pido una unidad, cuando yo solicito un vehículo, lo que estoy haciendo es trabajar sobre la plataforma digital, pero nada sabe el usuario respecto de
cómo Uber selecciona cuáles son los choferes que están más cerca de mi geolocalización, cómo les va a pagar luego la comisión, cuál es el mecanismo de selección y demás. Todo eso corre por cuenta de la estructura operativa y que no se expone de ninguna manera al entorno. Ahora bien, la plataforma digital es lo que está customer facing, es decir, de cara al cliente, y que permanentemente está enfocada en mejorar mi experiencia como usuario, ¿sí? Entonces, esto para tomar un ejemplo de una empresa, digamos, que es disruptiva, pero pensemos en empresas, por ejemplo, de servicios, como puede ser Globant o Price Waterhouse, ¿sí? Entre otras, tienen el desafío de entregar un servicio de altísimo nivel que requiere la participación de muchísimas personas en esto, y con la ejecución de informes, con la ejecución de estadísticas y demás, y esto hace a la estructura operativa. Ahora, el cliente, por ejemplo, demanda cada vez más reporting, demanda cada vez más estatus de avance y etcétera, pero para eso yo necesito darle acceso a una plataforma digital de trabajo que le permita conectarse sin que esto entorpezca mi estructura operativa de trabajo. Entonces, si decimos que ya las plataformas o las empresas organizadas jerárquicamente y sobre todo funcionalmente ya no resultan, ¿cuál es la nueva tendencia? Bien, básicamente las empresas están migrando, como decíamos, desde el concepto de área funcional hacia la de equipos autodirigidos. Incluso puede que hayan vivenciado la transformación de áreas funcionales a empresas matriciales, es decir, donde se pone el proyecto como el eje y cada una de las áreas entrega servicios y se convierte en un centro de costos para cada uno de estos proyectos. Bien, esa mirada también de alguna manera está desapareciendo hacia ir a equipos de mesa redonda, ¿sí? Por eso un poco la imagen que está de fondo, donde la jerarquía ya no es vertical, donde el dominio de un concepto o de un conocimiento no es exclusivo, sino que el talento se vuelve mucho más, digamos, participativo, y a su vez donde es necesario puntos de vista diversos para entregar un servicio. Ahora bien, si estamos hablando de que la estructura organizacional de la empresa se va a modificar, obviamente todo lo que tenga que ver con las estructuras de responsabilidades y cómo liderar a esos equipos también se va a transformar, y hay 7 puntos clave que tienen que ver con esta transformación. Entonces, acá vamos a ver una serie de versus, es decir, de cómo las empresas lo hicieron históricamente y de cómo lo hacen aquellas que han comenzado un proceso de transformación digital o que ya lo tienen cimentado, ese 5% bueno, de empresas en el mundo. Entonces, en primer lugar, todo lo que tenga que ver con estructuras, que de alguna manera le agregan peso y le agregan burocracia a la organización, desaparece y se reemplaza por misión. Es decir, yo le doy a mi equipo una tarea que tiene que cumplir, una tarea en sentido amplio, y le doy libertad para que ejecute. Entonces ya no tengo un equipo de compras o ya no tengo un área de compras, un área de operaciones, un área de ventas, sino de que hay que entregar un determinado servicio al cliente y armo equipos o armo squads para que logren esto, ¿sí? Sin decirle exactamente cómo, sino darle de alguna manera orientación y darle soporte para que las personas se encuentren cómo es la mejor manera para cada cliente en particular. Si pensamos que la estructura nos da rigidez, la misión justamente nos va a dar esta capacidad de adaptarnos, y que dos clientes distintos obtengan un servicio de la misma calidad, pero totalmente personalizado, si se quiere. Ahora bien, para eso y para que una empresa pueda delegar con total tranquilidad, vamos a necesitar tener un nivel de métricas, es decir, un nivel de dominio de la información que en la mayoría de los casos hoy se siente como algo soñado. Entonces, para yo poder estar tranquilo de la delegación, tengo que tener métricas que me permitan poder dar feedback permanente y constante al equipo. Es decir, cambio lo que sería una directiva de trabajo y una corrección de cómo el equipo lo está haciendo por darle información para que se pueda autoadministrar. Y en todo lo que tenga que ver con cambiar de cara al cliente, y cuando hablamos de cambiar estamos hablando de productos, de servicios, de experiencia y demás, la mayor parte de las empresas que lideran este proceso hablan de experimentación en lugar de grandes desarrollos. Y esto tiene que ver por dos cosas que es típico de las empresas de software. En primer lugar, porque no sabemos a ciencia cierta cuál es lo que el cliente quiere.
Entonces, estamos asumiendo de que por más de que hagamos una investigación de mercado y por más que invirtamos tiempo en esto, mi cliente podría no saber exactamente qué es lo que quiere. Entonces, es conveniente empezar pequeño y si obtenemos feedback positivo, recién ahí crecer. Y en segundo lugar, porque el cambio es tan dinámico que si nos embarcamos en un proyecto de desarrollo demasiado grande, puede ser de que cuando esté completamente lanzado ya haya modificado el interés de mi cliente y ya no tenga sentido. Entonces, por esto, el cambio debe volverse continuo y no con esquemas planificados de entrega, ¿sí? O con una planificación a 2 o 3 años de lo que mi cliente va a querer, ¿sí? Probablemente no lo podamos saber y eso de alguna manera nos va a dar una rigidez que es poco deseada. Y en esto, y de nuevo volviendo al concepto de que mi cliente esté en el centro, se tienen que dar procesos de colaboración versus los típicos procesos de jerarquía, ¿sí? Donde antes teníamos competencia por los indicadores de cada área. Entonces, típicamente finanzas quería mejorar los ratios de cobro o los ratios de descuento y comercial necesitaba cerrar tickets más altos. Bueno, ahora es clave que las áreas puedan colaborar entre sí y que las personas a su vez puedan compartir conocimiento y puedan compartir información entre sí. Los desafíos de negocio y los desafíos de mi cliente son cada vez más altos, entonces básicamente ninguna persona lo va a lograr por sí mismo y necesita apoyarse en el equipo. Y por último, 2 puntos clave, es que los recursos comienzan a ser recursos compartidos y no recursos por área. Todo lo que tenga que ver con lógica de asignación de presupuesto por área comienza a desaparecer, ¿sí? Porque el foco tiene que estar en entregar a mi cliente lo que el cliente necesita. Entonces, compras no necesita un presupuesto, logística no necesita un presupuesto, es mi cliente quien lo necesita. Y la confianza, que va a aparecer como un rol clave en lugar del control, ¿sí? Básicamente acá el precepto está en que las personas quieren hacer su trabajo de la mejor manera posible y los líderes tienen que ayudar a que esto pase. Entonces, por último y para cerrar nuestro webinar de hoy, ¿cuáles son de alguna manera puntos de inspiración empresarial o a dónde podemos buscar las nuevas tendencias en lo que puede que ocurra en el mercado? Entonces, esto de acuerdo a un estudio del MIT, ¿está bien? Básicamente el MIT es, por supuesto, un emblema en lo que tiene que ver con investigación empresarial y sobre todo con desarrollo y transformación organizacional. Ellos básicamente lo dividen en 3. Por un lado, el flujo de datos continuos, conectividad exponencial y capacidad de procesamiento. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de cada uno de estos para que entiendan de qué se trata el concepto y para que también puedan comenzar a buscar pistas de cambio en cada una de estas aristas. Entonces, básicamente, hoy la información no escasea, sino que por el contrario, los flujos de datos se vuelven cada vez más continuos y la información es masiva. Y la batalla competitiva se da por tener procesos que nos permitan capturar estos datos, porque en estos datos de alguna manera están las betas de lo que mi cliente quiere. Entonces, siempre que yo pueda pensar en un desarrollo o en un cambio, ¿sí? Porque cuando hablamos de desarrollo a veces tendemos a pensar en tecnología y a veces estamos hablando solamente de cambiar el rol que desempeña un individuo en la empresa, ¿sí? Entonces, siempre que podamos pensar en un cambio que favorezca el flujo de datos continuos o que favorezca cómo se aprovechan los datos, estamos yendo por buen camino. A su vez, siempre que pensemos de que los usuarios, las máquinas y nuestros propios procesos están de alguna manera sumergidos en una conectividad exponencial, también vamos de alguna manera por buen camino. Entonces, aquí comienzan a aparecer, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con plataformas de e-commerce o con experiencias pensadas primero en el teléfono, o sea, mobile first, siempre que detectemos que va a haber un cambio en lo que tiene que ver con cómo mi cliente se conecta a mi proceso, estamos yendo en la dirección correcta. Y por último, todo lo relacionado a capacidad de procesamiento, que obviamente también, y en esto hay un libro muy interesante, en cómo la capacidad de las computadoras está llegando a un nivel de duplicación en la capacidad que se da en mucho menos tiempo de lo que lo hacía históricamente, nos pone en una situación competitiva absolutamente distinta. Es decir, todo lo que el software puede hacer por nosotros en términos de
tomar decisiones, en términos de darnos analíticas, también va a apoyar cualquier proceso de transformación digital. Entonces, si volvemos a las 6 fuerzas clave que apuntaban a lo que puso en marcha la transformación digital y lo comparamos con estos 3 pilares, creo que está bastante clara y está bastante evidente, digamos, en qué línea está yendo el mundo empresarial hoy y cómo las empresas que están liderando esto han entendido cómo aprovecharse de los flujos de datos continuos, la conectividad exponencial del usuario y de tener más y mejores capacidades de procesamiento para entregar una experiencia totalmente personalizada, con la menor fricción posible, basada en equipos de trabajo autodirigidos, entre otras. Entonces, esto ha sido, sí, nuestro webinar sobre, la verdad, sobre la transformación digital. Como les comentábamos al principio, partimos primero de los componentes históricos, de cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son las distintas facetas de la excelencia operativa, la disrupción de negocios, enfocarse primero en la supply chain, es decir, la cadena de suministro, y hacerlo a través de cambios en la cultura corporativa, entendiendo que el software no lo es todo, sino que al final del día, por muy digital que querramos ser, el cambio está primero en las personas. Entonces, solamente como unas métricas de cierre, hablábamos también de que hay solamente un 5% de las empresas en el mundo que han dado ya pasos firmes en esto, el resto, 95%, está en el mejor de los casos en progreso, en un 25% aún ni han comenzado, y esto abre miles de oportunidades en un montón de sentidos. Así que bueno, los leo si tienen cualquier clase de duda o pregunta, y en caso de que se hayan quedado pensando o que estén viendo este webinar de manera grabada y quieran seguir conversando con nosotros, pueden hacerlo a mi correo, pueden escribir en nuestro sitio web. Siempre estamos, bueno, súper contentos de leerlos. Así que eso ha sido nuestro webinar de hoy. Y para cerrar, sí, de nuevo, mi nombre es Fernando Rivarola y también nos acompañó Carla desde la parte de la organización de nuestros webinars. Entonces, muchas gracias. Sí, y ahí veo que Carla les ha dejado el link de preguntas. Entonces, de nuevo, ya sea que lo estén viendo grabado o ya sea de que quieran dejar una pregunta luego, pueden hacerlo desde ese enlace. Y si no hay preguntas, bueno, como siempre les agradecemos por acompañarnos en otro de nuestros webinars semanales y obviamente dejarlos invitados a nuestro webinar de la semana que viene, misma hora, mismo canal, sí, todos los martes con un webinar distinto de alguna temática empresarial. Entonces, solamente agradecerles, y si les gustó este webinar, obviamente no duden en compartirlo. Muchas gracias como siempre.